buenos días. Martes 20 de agosto de 2024. Nuestra lectura esta mañana está en Isaías capítulo 11 al 13, en el Salmo 118 y en Mateo 27. Nosotros vamos a meditar en Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5. Escuchemos la lectura que nos trae Eli esta mañana. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muchas gracias, Eli. Cuando queremos explicar Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4, que habla de los 7 espíritus delante del trono, hay dos significados posibles. Primero, una referencia a la profecía de Isaías 11, que acabamos de leer, sobre los 7 aspectos del ministerio del Espíritu Santo. La segunda posibilidad, y hay algunos que sugieren con mayor probabilidad, es una referencia al candelero con 7 lámparas, como una menorá, que se describe en Zacarías 4 y que también es una descripción del Espíritu Santo. En cualquier caso, 7 es el número de la perfección e indica que algo se ha completado, de tal modo que Juan se propuso identificar la plenitud del Espíritu Santo allí en Apocalipsis, y aquí tenemos en el verso 2, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Así que en este texto de hoy vamos a aprender sobre los 7 espíritus de Dios, los cuales revelan la plenitud del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios simbolizan la perfección absoluta del gobierno divino sobre el mundo. En primer lugar, el Espíritu de Jehová. Lo primero que se menciona en la lista es este título, porque es la raíz y el tronco espiritual de donde proceden la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová mencionados en el verso 2. En Efesios 4:4 Pablo escribe que hay un espíritu. Por lo tanto, los 7 espíritus de Dios revelan la multiforme manifestación del Espíritu Santo de Dios, vista también en Apocalipsis 4:5. Este texto de Isaías revela que sobre el Mesías, que es la vara, el tronco, el vástago y la raíz de Isaí, reposarán estos 7 espíritus. Y así vemos al Señor en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, revelando el cumplimiento de la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. En Apocalipsis 3:1, Jesús se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios, el Espíritu de Jehová, que es uno, pero que se manifiesta en este abanico de 7 perfecciones. En segundo lugar, el espíritu de sabiduría. Es la capacidad de juzgar correctamente las cosas. Eso es sabiduría. El Espíritu Santo es el gran agente de la sabiduría.
Isaías 40, 13 y 14 lo proclama también de esa manera tan extraordinaria. Isaías 40, olvidé poner la banderilla aquí, pero la voy a buscar, 40, 13 y 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser enseñado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Es el Espíritu Santo quien distribuye luego a las iglesias el don de la palabra de sabiduría en 1 Corintios 12:8. Ya en Éxodo 31 vemos que Dios llena a Besaleel de sabiduría e inteligencia. Y más tarde se dirá de Josué, que fue lleno del espíritu de sabiduría en Deuteronomio 34. En Efesios 1, Pablo afirma que Dios hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Qué maravillosa bendición la presencia del Espíritu. Luego tenemos el espíritu de inteligencia. Es la capacidad intelectual de comprender perfectamente las cosas. El Espíritu Santo es el gran agente de la inteligencia y del discernimiento de todas las cosas. 1 Corintios 2:10. Daniel lo afirma en el capítulo 2, que Dios es quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Incluso en el capítulo 5 vemos que hasta los paganos reconocían que Daniel poseía una capacidad divina y sobrenatural para entender, descifrar, develar e interpretar enigmas difíciles. En Colosenses 1:9, Pablo afirma que tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pedía por cosas verdaderamente importantes para la vida cristiana. Tristemente a veces vemos creyentes tomando decisiones ilógicas, necias, tontas. ¿Por qué? Porque no experimentan la llenura del Espíritu. Y esto no significa que vamos a ser más inteligentes, que no necesitamos ir a la universidad o estudiar idiomas. No, no, no. Se trata de discernir la voluntad de Dios en nuestra vida y vivir de una manera inteligente para la gloria de Dios. Sin embargo, veo personas con las vidas hechas polvo porque no han sabido vivir en la voluntad de Dios o tomando decisiones equivocadas en cuanto al mundo, en cuanto a la carne, en cuanto a las tentaciones, en cuanto a la administración del tiempo, incluso la administración familiar. Hay inteligencia y sabiduría espiritual en tu matrimonio, en tu trato con tus hijos, en vivir a Cristo en el hogar, en tu iglesia. En cuarto lugar, el espíritu de consejo. El consejo es el parecer correcto y perfecto sobre aquello que se debe hacer. El Espíritu Santo es el gran consejero. En Juan 24:26 se dice eso y en Job 12 también se afirma, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. El Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en Isaías 28 el profeta declara que Dios es un consejero maravilloso que engrandece la sabiduría. Recibes al Señor en tu vida y sigues los consejos de la palabra de Dios. Quinto lugar, espíritu de poder. El poder es la facultad o capacidad para hacer algo. Y el Espíritu Santo es ese agente de poder. En la doxología de Efesios 3:16 lo tenemos muy claro. En Miqueas 3:8 que hemos mencionado la semana pasada, el profeta declara, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo no mencionar a Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, versículo 1, verso 7, diciendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sexto lugar, el espíritu de conocimiento. El conocimiento o ciencia es la capacidad de conocer perfectamente las cosas. El Espíritu Santo es el gran agente de conocimiento, como hemos leído en Isaías 40, y como señala Pablo en 1 Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En Colosenses 1:10 Pablo afirma que debemos llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Finalmente, espíritu de temor. El espíritu de temor de Jehová. El temor de Jehová es sinónimo de reverencia al Señor. Reverencia. Es apartarse del mal. Es también el principio de la verdadera sabiduría e inteligencia. En 2 Corintios 7, Pablo escribe que dado que tenemos gloriosas promesas divinas, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El espíritu del temor de Jehová obra creando el temor del Señor en nuestro corazón, dice Pablo en Filipenses 2, y Hebreos 12:28 se nos exhorta que habiendo de recibir un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Isaías 33:6 agrega algo más. El temor del Señor, de Jehová, será su tesoro. El temor de Jehová será su tesoro. Los 7 espíritus de Dios indican la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia y la multiforme sabiduría de Dios manifestada a través de los siglos en medio de su pueblo. Que el Espíritu de Dios pueda trabajar abiertamente, llenando tu vida y la mía. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Que sigamos su consejo, que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo mejor, que nos ayude a despreciar el pecado y lo malo y a servirte y a buscarte y a honrarte para gloria de tu nombre. Oh Dios, te bendecimos esta mañana y te alabamos por habernos bendecido así con este tesoro del cual acabamos de leer en Isaías 33. Te damos la gloria y gracias por el Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os bendiga mientras vosotros os mantenéis bendecibles. Hasta mañana.